La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de La Memoria de la Nación. Gracias por conectarse cada semana a este espacio lleno de historia y archivos. Hoy tenemos un programa muy interesante y para empezar quisiera saludar a mi compañero Kevin Hernández y también a mi compañero Jorge Coti. Hola Mario, buenos días. Hola a todas y todos nuestros oyentes. Es un gusto estar de nuevo aquí en nuestro programa. Hola Kevin, hola Mario. Y pues sí, hoy tenemos un programa muy interesante y hablaremos de historia constitucional, de un episodio que cambió de manera radical al país y que aún hoy, casi 150 años después, nos sigue afectando. Hablaremos de la regeneración y de la Constitución de 1886, hechos aplaudidos o rechazados dependiendo de la orilla ideológica donde se emita la opinión. Para unos, la regeneración fue la salvación del país. Para otros, una era que podríamos llamarla de comienzo de un oscurantismo, que comenzó a cambiar con la República Liberal y que finalmente acabó con la Constitución de 1991. También hablaremos de un personaje polémico, el presidente Rafael Núñez, un político y mal poeta acusado de traicionar al Partido Liberal e instaurar junto con los conservadores un régimen político excluyente, confesional y, valga la redundancia, bastante conservador. Sin embargo, como todo en la historia, los hechos y personajes suelen ser más complejos de los juicios emitidos. Por ello hemos invitado al historiador y profesor de la Universidad del Externado, Daniel Gutiérrez, autor del libro La Regeneración, nueva historia de un proceso político y constituyente que transformó a Colombia, que hace unas semanas se encuentra en las librerías del país. Aquí, con un fuerte sustento de fuentes primarias, Daniel nos da una visión que se sale de las opiniones tradicionales, mantenida incluso por algunos reconocidos historiadores sobre la regeneración y Rafael Núñez. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Jorge, por esta invitación. Un cordial saludo a Kevin, a Mario y a todos los oyentes. Muchísimas gracias, Daniel, y para empezar con nuestra tanda de preguntas, me gustaría que nos contara y que les contara a los oyentes por qué escribir un libro de la regeneración. Pues Kevin, por varias razones. La primera es que hace muchos años no salía un libro general que tratara de abordar el periodo. Lo segundo es que yo soy profesor en una universidad que surgió precisamente como resultado de la persecución de los liberales en Colombia luego de que triunfó la regeneración en 1886. Y lo tercero es que soy profesor de historia desde hace 15 años y ahora de historia constitucional en la Universidad Externado. Y me pareció siempre que hacía falta un libro comprensivo de este periodo. Y me gustaría que habláramos pues, sobre Núñez, que se ha escrito mucho. De hecho, hace poco se reeditó la biografía escrita por Indalecio Liévano Aguirre. ¿Por qué seguir escribiendo pues, sobre Rafael Núñez? Rafael Núñez es un personaje muy importante, es un personaje que uno no puede evitar al abordar la historia de finales del siglo XIX, pero sobre todo Rafael Núñez ha terminado por convertirse en la alegoría de la regeneración. Mucha gente que no sabe muy bien qué es la regeneración sí conoce a Rafael Núñez. Entonces yo como investigador que estudio la regeneración no como producto de un conciliábulo, de un grupo limitado de personas, sino más bien como un proceso que incumbe a toda la nación colombiana de finales del siglo XIX, yo no podía evitar hablar de Rafael Núñez, porque Rafael Núñez es entonces alguien muy conocido y reconocido, pero también una personalidad extremadamente polémica en nuestra república, y por lo tanto un libro que hable de la regeneración tiene que volver a abordar la figura de Rafael Núñez, además de que es una figura verdaderamente fascinante. Bueno, ahora sí entremos a materia. Nuestro relato clásico, el que nos enseñan en el colegio, inclusive en la universidad, estaba los Estados Unidos y Colombia, fundados con la Constitución del 81. Hubo siempre rencillas, pues en ese periodo hubo, sin mal contadas, tres guerras civiles generales. Siempre se habla de la cuestión entre la relación de separación de Iglesia y Estado. Y pues la historia el relato que nos cuentan es que en 1885 una guerra civil que perdieron los liberales radicales y pues ahí cayó el Estado o el federalismo en Colombia
y surgió la Constitución de 1881. Es por decirlo así, un relato bastante plano entre dos bandos. Explíquenos por qué, y esa es buena parte de su libro, por qué esa transición entre la Constitución de Río Negro y la de 1886 y la regeneración como tal es un proceso más complejo que va más allá de, por ejemplo, de la guerra de 1885. Esa es una muy buena pregunta, Jorge, porque efectivamente, ¿cuándo empieza la regeneración? Esa es una pregunta que no se puede hacer lícitamente. Yo creo que la regeneración empieza en 1875, cuando Rafael Núñez pierde las elecciones a la presidencia de la República de los Estados Unidos de Colombia, pero las pierde porque hay una operación de fraude. Quizás nunca había habido un robo de elecciones tan vistoso, tan escandaloso en la historia de Colombia. El fraude era algo habitual en las elecciones, porque recuerden ustedes que este es un mundo en el que no hay tecnologías de la identificación. Es decir, no hay cédulas, no hay huellas digitales y es muy difícil saber entonces en últimas quién vota, cuántas veces vota, por quién vota, ¿verdad? Entonces, esas elecciones me parece a mí que marcan un punto de quiebre. Y marcan un punto de quiebre precisamente por el desprestigio que supusieron para el partido en el poder, que es una facción del liberalismo. Y por eso es que es tan importante lo que usted ha dicho. No es una pugna entre Partido Liberal y Partido Conservador. Es una pugna en la que toman parte diferentes facciones, tanto del Partido Liberal como del Partido Conservador. Ese es un primer punto que enriquece la historia del periodo. Ahora bien, el periodo de los Estados Unidos de Colombia tiene también subperiodos que son importantes para entender todo lo que sucede. No es lo mismo la fase que va de 1863, cuando se expide la Constitución, a 1867, que la de 1867 en adelante. ¿Por qué? Porque en 1867 hay un golpe a Tomás Cipriano Mosquera, el presidente, y entonces es la facción radical la que en ese momento toma el poder. Entonces hay dos fases muy claramente en ese periodo de los Estados Unidos de Colombia, pero uno puede decir lo mismo con respecto a la regeneración. No es lo mismo el periodo que va de 1880, por decir algo, cuando Núñez es por primera vez presidente de la República, a 1886, cuando se expide la Constitución. No es lo mismo ese periodo que el periodo siguiente, es decir, después de que se empieza a deshacer el Partido Nacional que intenta crear Núñez como un partido de centro en el que confluyen los liberales independientes, como se les empieza a llamar, y una facción moderada del Partido Conservador. No es lo mismo que el periodo que viene a continuación, en el cual van a gobernar sobre todo los conservadores y van a empezar a expedir leyes que empiezan a entrar en pugna claramente con el espíritu de la regeneración y aún con el espíritu de la Constitución de 1886. Bueno, Daniel, ya que usted toca el tema de los conservadores, me gustaría preguntarle, pues en ese preciso caso, cuando usted habla de que la regeneración tuvo la participación de distintos sectores de los partidos liberal y conservador, pero que al final tuvo un destino trágico marcado por la exclusión, en este caso ahí, ¿qué pasó? ¿Y en qué momento pues se dañó precisamente esta regeneración? Claro, es que precisamente esto nos permite volver a una de las primeras preguntas, esa pregunta sobre Rafael Núñez. Muchas explicaciones sobre la Constitución del 86 hacen hincapié sobre todo en la personalidad de Núñez y en una supuesta traición de Núñez a los ideales del liberalismo, como si ahí se encontrara toda la explicación de lo sucedido en esta época determinante de nuestra historia. Lo que pretende este libro es mostrar que el destino trágico de la regeneración tiene mucho que ver con una manera de entender la política y que esa manera de entender la política va mucho más allá de los cenáculos bogotanos o de los grupúsculos más poderosos de las principales ciudades de Colombia, que en realidad el desenlace de la regeneración tiene todo que ver con la manera en la que los colombianos en general entienden la política. Y esa manera de entender la política es una manera sectaria de comprenderla. Y precisamente ante esa práctica de la política sectaria se estrellan los ideales primeros de la regeneración, que en mi opinión es lo más importante de todo ese gran proceso político. La idea de que es posible encontrar unas instituciones que pongan término a las oscilaciones, a las vacilaciones institucionales. La idea de que es posible terminar con las guerras civiles. La idea de que es posible pacificar las conciencias, es decir, que cese la guerra entre liberales, anticlericales y conservadores que defienden la Iglesia Católica. La idea de que se puede llegar a un régimen democrático que respete las elecciones. La idea de que puede haber alternancia en el poder. Todas esas ideas que son muy valiosas y que siguen siendo valiosas hoy en día, todas esas ideas, repito, se estrellan en la práctica con una manera de entender la política
que uno nota al leer la documentación a nivel pueblerino y a nivel también de las principales ciudades de las regiones en Colombia. Es decir, esto no es algo que acontece solamente en Bogotá y no es algo tampoco que se pueda explicar solamente acudiendo a los escritos de Rafael Núñez o de Miguel Antonio Caro. Y bueno, me gustaría que profundizáramos más sobre esa imagen negativa que se tiene sobre Rafael Núñez y pues también la que se formó sobre la regeneración. Entonces, en su opinión, ¿a qué se debe esa imagen negativa que se formó en ese tiempo? Pues la imagen negativa o positiva, porque en realidad lo que yo diría es que en lo que respecta tanto a Rafael Núñez como a la Constitución, hay dos posiciones encontradas muy claramente discernibles en lo que tiene que ver con el siglo XX, por lo menos hasta el Frente Nacional de manera muy patente. Y es lógica precisamente por la gran oposición partidista que hay en nuestra república durante todo ese periodo. Entonces, Rafael Núñez se convierte en la personalidad más polémica de Colombia. Algo distinto puede uno decir con respecto a la Constitución del 86, porque la Constitución del 86 es reformada después de la Guerra de los 1000 días. Hay unas reformas en tiempos de Reyes, hay unas reformas en tiempos de Carlos C. Usted sabe también, Kevin, que hay reformas en tiempos de López Pumarejo, posteriormente con Gerard Restrepo. Es decir, es una constitución muy reformada. Entonces, con el tiempo, la constitución se vuelve una constitución también de consenso, precisamente por esas reformas. Pero por todo lo que he dicho, ustedes entenderán que la regeneración es un escenario, es un proceso político muy polémico, precisamente porque se vuelve como un granito de la historia política y partidista de Colombia. A mí me gustaría preguntarte, pues, porque como queda en el libro y como lo he escuchado en algunas intervenciones suyas, es que la regeneración podría ser el hecho más importante de nuestra historia política de la era republicana, o sea, de los últimos 220 años, inclusive por encima de la Constitución del 91. ¿Cómo haces para sustentar esa tesis? O para usted, ¿por qué esa es la importancia de la regeneración? Muy bien, yo lo primero que quiero aclarar es que a mí me parece que en orden de importancia, lo más importante que ha sucedido, digamos, en nuestra historia más reciente es la independencia. Pero después de la independencia, después de que se define precisamente la ruptura del vínculo con España, con la monarquía, después de que queda claro que el destino de este país va a ser republicano por mucho tiempo, me parece que lo más importante, la transformación política más importante es la regeneración. ¿Por qué digo yo esto? Porque la transformación política, que mal que bien, y a pesar de todo el drama, ya nos hemos referido un poco a ello, que representa la regeneración, las principales reformas que se logran entre 1885 y 1886 persisten hasta el día de hoy. En ese sentido, entre 1886 y 1991 hay más continuidad que ruptura. Digamos, en cuanto a esos principales factores a que yo me refiero, a la transformación política de 1885-86. ¿A qué me refiero? Pasamos de una confederación a una república. El espíritu de la regeneración es centralización política y descentralización administrativa, y estamos todavía en eso. El hecho de que haya una unidad en cuanto a legislación civil y penal. Recuerden que antes cada uno de los estados tenía sus propios códigos. Eso persiste hasta el día de hoy y eso es un legado de la regeneración. La idea de que para por fin abandonar las polémicas religiosas el camino era un concordato con la Iglesia, eso también está vigente aún hoy en día. Hay una serie de medidas que toma la regeneración, que introduce la regeneración, que siguen vivas aún hoy en día, para no hablar, por supuesto, de esos grandes propósitos originales, muchos de los cuales son desmentidos por la práctica propia de los gobiernos de la regeneración, por eso es que es dramático, pero propósitos que siguen teniendo una gran vitalidad hoy en día. Recuerden lo que yo decía: pacificación de las conciencias, el respeto al voto, alternancia en el poder de los partidos políticos, ese tipo de cosas siguen vivas hoy en día y eso muestra también la importancia de la regeneración. Entonces, tan importante es los propósitos originales de la regeneración, se hayan cumplido o no, como los verdaderos cambios introducidos por la regeneración en la segunda parte de ese proceso político. Por lo general, a la regeneración, pues, un sector le achaca la culpa desde la violencia del 48, o sea, la regeneración es la culpable de la guerra de los 1000 días, la violencia del 48, inclusive el Frente Nacional y pues la violencia que hay, porque se habla pues que es un régimen que es excluyente. El Núñez decía mucho que regeneración o catástrofe. Entonces la pregunta, no sé pues, si pueda ser respondida, es: ¿la regeneración evitó la catástrofe como señalaba Núñez
Jorge, muy buena pregunta. A ver, regeneración o catástrofe es un lema político dicho con mucha inteligencia, con mucha astucia por un hombre que quiere ser presidente de la República y que ha perdido las elecciones en 1875 y que no quiere volver a perder las elecciones. Yo les recuerdo a los oyentes que esa frase fue dicha al final del discurso que pronunció Núñez en su condición de presidente del Senado al darle posesión al general Julián Trujillo para el periodo 1878-1880. ¿Cómo leyó la generalidad del pueblo colombiano esa frase? Con escándalo para los liberales, porque regeneración era una palabra muy usada por los conservadores y había sido muy usada sobre todo en la reciente guerra civil de 1876. De manera que para nadie era un secreto que Núñez estaba ahí haciendo un cortejo a los conservadores y los conservadores entendieron perfectamente el mensaje. Tan es así que se refieren a él varias veces en el mismo sentido que acabo de mencionar en sus propios periódicos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que es un lema entonces político, hace parte de una campaña electoral y hay que entenderlo de esa manera. Núñez está cortejando a los electores conservadores porque sabe que sin su ayuda le puede volver a pasar lo que le ocurrió en 1875. Entonces, es un lema político efectista que tiene por objetivo ese. Yo creo que el mismo Núñez sabía, porque su concepción de la historia en ese momento de su vida es una concepción más bien, él concibe la historia como una transición más bien lenta, como unos cambios más bien acompasados. Él tiene ya la idea de que los pueblos no pueden ser llevados violentamente hacia el porvenir. Y por lo tanto, yo creo que él estaba convencido de que la obra de la regeneración tenía que ser una obra paulatina. Usted también preguntaba al principio, usted hablaba de la manera anacrónica en la que se ha leído la regeneración por sucesivas generaciones. Ya hemos hablado un poco de eso también porque hemos visto que Núñez es una personalidad muy polémica y que la obra de Núñez fue vista de manera muy polémica o ha sido vista de manera muy polémica en general. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un historiador? Tratar de mostrar precisamente que hay una visión que es más adecuada a la hora de juzgar el pasado y es esa que trata de escapar a los anacronismos. Entonces es importante tratar de situar los debates de una época en esa época precisa y eso supone entonces quitarse los anteojos del presente para tratar de vivir y de explicar cómo vivieron las cosas aquellas personas que compartían las motivaciones y que compartían los programas de la regeneración. Es decir, ¿por qué la regeneración terminó imponiéndose en un país como este? ¿Qué era lo que le decía a la gente ese proyecto para que hubiera logrado imponerse a pesar de tantas dificultades? Y bueno, ahora ya desde su punto de vista, tanto como profesor precisamente y como escritor, me gustaría que nos contara cómo hacer para que interpretaciones complejas de la historia de nuestro país puedan fluir en la opinión pública y también en nuestras instituciones educativas. Pues Kevin, yo creo que usted es el que me tiene que ayudar a contestar esa pregunta tan difícil. Yo soy optimista, porque yo creo que uno tiene que ser optimista, pero es verdad que la complejidad es de más difícil recibo que los esquematismos o que el maniqueísmo. Es más fácil decir buenos contra malos, es más fácil contar una historia complaciente en la que usted, por ejemplo, dice, cosa que se ve en todos los medios de comunicación, que esta ha sido una historia catastrófica, una historia en la que siempre triunfa el mal, una historia en la que siempre los que representan los intereses oligárquicos terminan imponiéndose. Esa historia es mucho más fácil porque es más fácil de contar, pero también es más atractiva, porque convence a la gente de lo que quiere oír. Pero yo creo que en últimas es más importante una narración compleja, porque la vida es compleja, porque la actualidad es compleja y porque el pasado es complejo. Entonces yo conservo la esperanza de que poco a poco el trabajo de los historiadores va a ir permeando los debates públicos y va a ir instruyendo a la ciudadanía, porque yo creo que ser buen ciudadano también pasa por situarse de manera más o menos correcta en el devenir de la República, comprender ese devenir. A mí me gustaría hacer una pregunta final muy cortica para una respuesta también corta. Cada tanto salen políticos y ahorita, por ejemplo, el alcalde de Santa Marta y el exgobernador de Magdalena está prácticamente montando su campaña presidencial sobre volver al federalismo. ¿Qué tan real es volver al federalismo? Yo hablaba la semana pasada con un señor que le tocó vivir de cerca algunas de las discusiones que precedieron la Constitución del 91 y le preguntaron a un hombre que había defendido durante toda su vida académica, el doctor Restrepo Piedrahita, le preguntaron por qué no tratamos de implementar el federalismo en 1991. Y Restrepo Piedrahita, según me contó esta persona, habría contestado, eso no se puede hacer. Colombia estaba en ese momento atravesando, como ustedes saben, en 1990, un terrible momento de su historia.
mucha violencia, y por cuestiones de seguridad y de violencia volver al federalismo era una pésima idea. Pero hay otras razones que ha explorado Adolfo Meisel en algunos de sus artículos, y es que el federalismo es un sistema que, en lugar de ayudar a colmar las brechas que existen entre las regiones en cuanto a desarrollo, en cuanto a pobreza, en lugar de colmar esas brechas, ayudaría a lo contrario, a expandirlas. Entonces, por esas y otras razones, yo creo que no es una muy buena idea. Correcto, profesor. Bueno, pues no me queda nada más que agradecerle por haber aceptado nuestra invitación a este episodio de La Memoria de la Nación. Muchísimas gracias, profesor Daniel. No, gracias a ustedes, Kevin, Jorge y Mario, por la invitación. Un saludo a todos los oyentes. Muchísimas gracias, profesor. De esta manera llegamos al final de este episodio en La Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias, profesor Daniel. Muchas gracias a todas y todos nuestros oyentes y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.